Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermano. Tome su lugar. Le damos gracias a Dios que hemos dispuesto nuestro corazón para recibir el día de hoy nuestro culto de acción de gracias delante de Dios. Esta mañana, hermanos, hemos titulado el mensaje del día de hoy: el más grande propósito, plan y destino. El más grande propósito, plan y destino. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, en el versículo 17 al 19, nosotros encontramos ahí claramente el más grande propósito, el más grande plan y el más grande destino. Y dice la Escritura, hermanos, siguiendo con nuestro estudio del Evangelio para que Cristo sea formado en nosotros: mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Es increíble, hermanos, lo que nosotros en esta mañana estamos leyendo. Porque a través de este pasaje y de otros pasajes que hemos leído, como Mateo capítulo 16, versículo 21, y Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23, en los que también Jesús anunció su muerte. Y esto es muy trascendente, porque en este pasaje de Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19, por tercera vez el Señor Jesucristo anuncia su muerte. Y no solo eso, sino que con todo detalle señala los acontecimientos que van a suceder. Esa es una verdadera profecía. Una verdadera profecía es cuando alguien habla no solo lo que va a suceder, sino traza con detalle los acontecimientos de lo que se va a suceder. Y todo esto, hermanos, había sido profetizado en el libro de los profetas, en los salmos, y todo esto se había hablado acerca de Jesús. Más de 2000 años atrás, David había expresado todos los acontecimientos de lo que iba a suceder en la vida de Jesús. Y Jesús profetiza su muerte, pero con todo lujo de detalle. En el Evangelio de Lucas, nosotros, que es el pasaje ambiguo a este, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 32 al 34, dice que hasta lo injuriaron, lo escupieron. O sea, todavía Lucas señala más detalles de lo que había dicho Jesús. Sabemos que cada autor de la Biblia escuchó las palabras de Jesús y retuvo algunas palabras y las expresó y las recordó. Por eso los evangelios, Mateo refiere unas cosas, Lucas asimila unas cosas, pero añade otras cosas, porque cada persona, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos un mensaje, asimilamos cosas en particular. Así es que no es que la Biblia se contradiga, sino que la Biblia está escrita, inspirada por Dios a los seres humanos, pero los seres humanos tienen esa libertad de expresar en su entendimiento las palabras que han escuchado. Y Jesús señala con lujo de detalle los acontecimientos. Así es que cuando escuchamos nosotros una verdadera profecía,
no solo debe de decir lo que va a acontecer, sino que debe de decir esa persona, entre paréntesis, que es profeta, que debe de señalar los detalles de lo que va a suceder. Si no, no es una profecía. Porque en la Biblia todos los profetas de Dios, ellos expresaban no solamente lo que iba a suceder, sino con lujo de detalle los acontecimientos. Así que no cualquiera profetiza y no cualquier cosa es una profecía. Eso es importante que nosotros aprendamos. Fíjense que todos estos acontecimientos que el Señor Jesús nos describe aquí en Mateo 19, ya habían sido establecidos de antemano. Si nosotros vamos al libro de los Efesios, en la carta de Pablo escrita a los Efesios, en el capítulo 1, nosotros vamos a leer cómo Dios ya había dispuesto todas estas cosas de antemano. Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9 al 10. Dice, Efesios 1, del 9 al 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito o deseo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que los acontecimientos en el cielo y los acontecimientos en la tierra ya habían sido previamente establecidos por Dios. Porque sabemos que ahí donde está Dios, que Él habita la eternidad, ahí no hay tiempo. Nosotros sí nos regimos por un sistema de tiempo, pero Dios no. Y Dios hizo todo en la eternidad. Y dice, nos describe Pablo, que Él nos dio a conocer este misterio. O sea que si Dios no se hubiera manifestado a los hombres nunca hubieran conocido a Dios. Lo más que hubieran conocido sería una religión, pero no a Dios. Fue Dios el que vino y nos dio a conocer, dice, el misterio de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios era un misterio. Y dice que según su beneplácito, o sea, su deseo, a Él le plació o fue su deseo revelarnos este misterio de su voluntad. El cual, dice, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, de tal manera que Dios estableció tiempos en los cielos y estableció tiempos en la tierra. Por eso dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y lo único que hizo Dios, Él habiendo hecho todas las cosas, solamente nos dio a conocer lo que iba a suceder. Y solamente porque fue su deseo. Él quiso darnos a conocer sus misterios, todas las cosas que iban a suceder. Así que las palabras de Jesús nos están mostrando cuál era la voluntad de Dios para la vida de Jesús. Jesús nos estaba revelando su propósito, el plan de Dios para su vida y su destino. Si recordamos, Jesús, hermanos, comenzó su ministerio en Galilea. Así se había profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo del 1 al 2, se había profetizado lo que Jesús iba a hacer. Y el profeta Isaías
había dicho los acontecimientos que iban a acompañar a esos sucesos. Y él había dicho que el Mesías, el Hijo del Hombre, el servidor de Dios, el enviado de Dios, Dios mismo, el Emmanuel con nosotros, él iba a empezar su ministerio desde Galilea, Tiro, Sidón, Capernaum, Corazín, Genezaret, Magdala, Cesarea, Gadara, Betsaida de Julias, Nazaret, Decápolis, Perea, Jericó, Betania, Betfagé, y ahora, por último del ministerio de Jesús, subir a Jerusalén. O sea, él venía del noreste hacia abajo hasta Jerusalén. Y todo eso fue el plan de Dios para la vida de Jesús. Y Jesús estaba anunciando lo último de su ministerio. Todo el ministerio de Jesús concluyó en Jerusalén, precisamente en la Pascua. Porque la Pascua era la celebración judía de haber salido de Egipto y haber sido redimidos por Dios. Y a través de un sacrificio de un animal, el cual su sangre fue puesta en las ventanas y en los dinteles, se establecía la salvación de Israel de la más grande plaga de mortandad que hubo en Egipto, cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto. De animales, de seres humanos, Dios los destruyó, porque no quisieron obedecer la voz de Dios, porque el corazón de Faraón se endureció. Porque ese es el resultado de la gente cuando no quiere obedecer a Dios, su corazón se endurece. Y aunque le hablemos la palabra de Dios, no la quiere entender y sigue en su necedad. Su corazón se endurece y entonces el juicio de Dios viene sobre su vida, como ocurrió con Faraón. Es por eso que para que Cristo sea formado en nosotros tenemos que aprender esto, que nuestro corazón no debe de estar endurecido y que nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Mucha gente está acostumbrada a escuchar su corazón. Esa gente ya debería de escuchar a Dios. Es que lo siento aquí, pastor. Es que aquí lo sentí en mi corazón. Ya no escuches tu corazón, escucha la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que tú dices. Ahora vamos a ver lo que Dios dice al respecto de lo que tú dices, y vamos a ver si esa es la voluntad de Dios, ese misterio que nos fue revelado por Dios, a ver si realmente es lo que Dios quiere para tu vida. Jesús, hermanos, había recorrido todas estas ciudades y el fin de su ministerio estaba en Jerusalén en la Pascua, porque ahí en el tiempo de la Pascua iba a haber un sacrificio, su sacrificio, y la sangre derramada iba a ser la de Jesús, no la de un animal. Y esa sangre iba, como en la antigüedad protegió a los judíos de la mortandad, a todos los que creyeran en Él en la cruz, les iba a dar a través de su sangre la redención de sus pecados. Así es que lo que vemos en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Nosotros vimos en el Antiguo Testamento solamente algo de lo que iba a ser verdadero para nuestra vida. Por eso se le llama Antiguo Testamento. Por eso hoy le llamamos Nuevo Testamento. Porque ahora se nos ha revelado con más claridad la voluntad de Dios, el misterio de Dios para nuestra vida. Así como todo hombre o mujer que está en Cristo tiene un propósito, un plan y un destino, toda la gente que no está en Cristo no tiene un propósito, no tiene un plan, ni sabe cuál es su destino.
El que nosotros conozcamos el propósito, el plan y el destino de Jesús nos ayuda para que nosotros podamos conocer nuestro propósito, nuestro plan y nuestro destino. Esta última canción que entonaron, estábamos entonando ahorita en la mañana de alabanza, nos habla de eso. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, y decimos muchas cosas, pero a veces no las entendemos. Por eso debemos de cantar con el entendimiento, sabiendo que lo que estamos cantando no es cualquier cosa, no estamos cantando, ¿verdad?, como Paquita la del barrio, no estamos cantando como Vicente Fernández, estamos cantando con propósito. Amén. Y debemos de entender lo que cantamos. Él es nuestro Salvador. Entonces entendemos el plan, el propósito, y entendemos nuestro destino eterno. Si entendemos lo que Jesús entonces vino a hacer por nosotros, el propósito, el plan y su destino en nuestra vida, entonces nosotros también lo vamos a entender. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo eso, como hemos dicho, Dios ya lo había planeado de antemano. Esa cosa, eso que nosotros hoy estamos, lo que los judíos vivieron en ese tiempo de la muerte de Jesús, ya había sucedido en la eternidad, ya había sucedido. Estaba por suceder y sucedió. Y son cosas que nos funden el fusible, porque nosotros solamente estamos en el trayecto de la gira del reloj de Dios en esta vida. Él primero terminó todas las cosas y después le dio vuelta al reloj para que sucediera. Y hoy nosotros estamos leyendo lo que había sido hecho en la eternidad, estaba por suceder y sucedió. Nosotros somos testigos de eso. Así vemos el plan y el proyecto de Dios siempre en nuestra vida. Fíjese lo que dice más adelante ahí en Mateo 20:28. Cuando hace Jesús después, porque todo esto es un contexto, pero vamos analizando versículo por versículo. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre, es decir, esa palabra Hijo del Hombre en el original hebreo significa el servidor de la humanidad. Es un mote dada al Mesías, pero significa el servidor de la humanidad. Como el Hijo del Hombre, escuchen, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Ahí está el propósito, para servir, para dar su vida en rescate. Ahí está el plan de Dios. Y dice, por todos. Ahí está el destino. El Hijo del Hombre, el servidor de la humanidad, no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Ven como si nosotros entendemos para qué vino Jesús, vamos a entender para qué estamos aquí. Si entendemos el plan y proyecto de Dios en la vida de Jesús, vamos a entender el plan y el proyecto de Dios en nuestra vida, porque Jesús nos invitó a tomar una cruz igual que Él y a seguirlo. Y vamos a entender el destino. Porque después de que Cristo murió y resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro destino? Estar con Cristo. Si nosotros no entendemos eso, hermanos, fácilmente vamos a ser engañados. Nosotros debemos de estar seguros de nuestro propósito, del plan de Dios en nuestra vida y de nuestro destino. Todo cristiano debe de saber cuál es su propósito, el plan de Dios para su vida y su destino.
Pero, ¿de quién se había oído jamás esto? ¿Qué líder religioso, qué iluminado, entre paréntesis, jamás en la historia de la humanidad siquiera profetizó sobre él mismo su propósito, su plan y su destino como lo hizo Jesús? Nadie. Y además 3 veces lo hizo. Es decir, señalando que lo que iba a suceder en su vida era un proyecto divino bien diseñado. Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún religioso jamás profetizó lo que Jesús hizo, como Jesús lo hizo. En una ocasión escuché por ahí a un predicador, porque el Dalai Lama había dicho que él era Dios, y un predicador muy conocido aquí en México, llamado mucho por nosotros, le mandó una carta diciéndole: ok, si tú eres Dios, dime cuándo te vas a morir y cuándo vas a resucitar. ¿Cuál creen que fue la respuesta del Dalai Lama? Te amo, me amas, guachi. Pues sí, porque no saben, porque es una mentira del diablo esa gente. Son falsos maestros, falsos profetas, que traen falsas enseñanzas a la gente. Buda, Mahoma, el Dalai Lama, Cristo Lisbeth. Ay, Dios mío, de verdad yo sé que sonso sigue esa mujer. Y toda esa gente que se dice ser iniciado, lo primero que hay que preguntarles es: ¿cuándo va a morir? Porque Cristo dijo cuándo iba a morir. Y no solo eso, dijo cuándo, cómo, dónde y lo que iba a suceder después. Así es que si tú te dices ser lo que dices ser, entonces dime eso. Y entonces nos vamos a dar cuenta lo que pasó igual, ¿verdad? Como el John Russell, seguidor de los Testigos de Jehová, que se equivocó sin fin de veces en sus predicciones, y por esa causa nosotros ya sabemos que fue un falso profeta el que levantó a los Testigos de Jehová. Jesús, hermano, Él ha dicho todas las cosas cómo van a suceder. Lo que hablaron de Jesús, los profetas lo dijeron de una forma detallada. Es por eso que la gente debe de saber que si no está en Cristo, en esta vida no tiene propósito, no tiene un plan y no sabe a dónde ir. Y tan es así que el día que se muere él no sabe ni dónde están. Solo escuchamos las buenas palabras de la gente, ¿va? Que en paz descanse. ¿Quién sabe? Porque si no conoció de Cristo está en el infierno, y yo no creo que esté descansando de nada. Porque el plan de Dios está perfectamente trazado y solamente hay 2 destinos: la vida eterna y el infierno eterno. Nada más. Entonces, como no saben su destino, pues no saben a dónde van. Pero todo cristiano sabe a dónde va. Por eso el día que está en esa prueba máxima de su vida, está como Pablo diciendo: no creo haberlo alcanzado, pero una cosa digo, sigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y cuando llega ese supremo llamamiento, dice: estoy pronto a ser sacrificado, y por lo tanto sé que Dios me tiene reservado una corona de vida para todos los que hemos creído en Él. Tenemos certeza. El mismo Espíritu nos da testimonio de eso, nos da esa seguridad de nuestra salvación. Por eso todo aquel que no tiene al Espíritu de Dios está dudando de su salvación. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, pues Dios nos va a querer en el infierno.
Dios no quiere a sus hijos en el infierno, los quiere en la gloria. Es por eso que esa gente debería pensar muy bien a quién está siguiendo, Porque si esa persona que los está guiando no sabe ni él solo a dónde va, pues a dónde va a llevar esa gente. Lo primero que Dios nos ha entregado, hermanos, en nuestra vida cuando venimos a Cristo es propósito, plan y destino. Si entendemos entonces eso de Jesús, nosotros vamos a llegar a ese plan, a ese proyecto y a ese destino. Así Jesús predijo su muerte por tercera vez y con lujo de detalle expresó todas las cosas. Por eso la vida de todo ser humano está resumida en las palabras de Jesús: propósito, plan y destino. Todo ser humano que está en Cristo, porque el que no está en Cristo pues no tiene nada de esto, pero el que está en Cristo tiene un propósito. ¿Cuál es? Ser hallado por Él. Ser hallado por Él. Porque, ¿qué dice Lucas 19:20? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Entonces, el propósito de Dios es que seamos hallados por Él. Después hay un plan de Dios en nuestra vida. Romanos 1:7, ¿cuál es el plan? Que somos llamados a ser santos, a vivir una vida de santificación. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces el plan de Dios para nuestra vida es vivir en santidad. Y después tiene el destino en nuestra vida. Y en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice que Dios nos ha dado vida eterna. Que a través de Jesucristo nosotros obtenemos la vida eterna. Ese es nuestro destino. Pero Satanás también tiene para la gente un propósito, un plan y un destino. El propósito de nuestro adversario es que no le creamos a Dios. El plan de él es que vivamos en pecado. Y el destino, que vayamos al infierno con él, a ese destino eterno, porque él ya fue juzgado. Él ya fue juzgado. A él ya le dijeron cuál va a ser su destino. Él nada más está sabiendo que le queda poco tiempo. Pero un día él va a ser lanzado al lago de fuego, junto con el falso profeta, junto con el anticristo, la muerte y el Hades. Todos esos se van a ir al infierno junto con él. Él no va a estar gozando, él no está ahorita en el infierno, él está ahora en un ambiente espiritual tratando de destruir a la humanidad, usando a sus demonios para influenciar a la gente, para que no le crean a Dios, para apartarlos de Dios y de su Hijo amado Jesús, y el propósito de Dios en su vida no se cumpla, y entonces vayan a una eternidad sin Dios, que es el infierno. Ese es el plan y proyecto de nuestro adversario, de nuestro enemigo, el diablo. Él está buscando también que nosotros vayamos a ese lugar. Pero dice Primera de Juan 3:8, en la segunda parte de ese versículo, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para eso apareció, para deshacer todas las obras del diablo. Aleluya. ¿Ya ve cómo al diablo no le gusta que usted escuche esto? Luego bloqueó el sonido, hermano. Sí, hermano, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Otra traducción dice los diseños del diablo. O sea que el enemigo de nuestras almas tiene un diseño de muerte para tu vida. Él quiere que termines en el alcohol, en las drogas, en un manicomio, tirado en la calle, vomitado ahí, como lo más vil de esta tierra. Pero el deseo de Dios es que tengamos vida, y esta vida la tengamos en abundancia.
Ese es el deseo de Dios. Así que el principio del Señor Jesús de subir a Jerusalén era culminar esa obra o ese plan, ese proyecto que Dios tenía para su vida. Ahí estaba su destino. Dice Lucas 18:31, si quiere acompañarme al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 31. Dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todas las cosas que dijeron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Vean cómo Lucas añade otras frases, otras palabras también importantes. Entonces dice la Escritura en Mateo capítulo 20, versículo 17: mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte. Vean que Mateo, hermanos, añade esta parte, aparte. Esto es muy significativo, hermanos, porque esto nos sigue enseñando que los misterios de Dios solamente son revelados a los discípulos de Dios. La voluntad de Dios, el propósito y plan de Dios y el destino de Dios eternos solamente revelado a los discípulos. Por eso Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos. Porque el deseo y el corazón de Dios es que todos nosotros conozcamos el propósito, el plan y el destino eterno en nuestras vidas. Si nosotros no fuéramos discípulos, nosotros no sabríamos el propósito, ni el plan, ni el destino eterno diseñado por Dios en nuestras vidas. Solamente a los discípulos les es dado a conocer los misterios del reino. Solo que no todo mundo quiere ser un discípulo, porque un discípulo es aquel que dispone su vida para ser enseñado. ¿Y cuántos quieren ser enseñados? Los que quieren ser enseñados son discípulos. Ahora, ¿cuántos de ustedes están estudiando? Porque los que no están estudiando no son discípulos. Porque el discípulo es el que se dispone a ser enseñado. Y Jesús mandó a ser discípulos, no creyentes de cabeza. ¿Usted cree en Cristo? Sí. Sí, allá afuera también hay muchos de esos. Pero un discípulo es el que se dispone a ser enseñado. ¿Y por qué tiene que ser enseñado? Porque tiene que ser dirigido, porque tiene que ser pastoreado. Por eso, la gente que no quiere ser enseñada no es discípula. Porque los apóstoles de Jesús enseñaban a la gente. Y si eso el Espíritu Santo lo va a hacer por inercia, ¿para qué necesitamos maestros? Volvemos siempre, hermanos, a la misma girada y nos damos cuenta que lo único que pasa en la gente que no quiere aprender es que es orgullosa y vanidosa, soberbia. Porque no se quiere sujetar a lo dispuesto por Dios, y cualquiera que resiste a Dios, acuérdate que resiste a las autoridades, se resiste a Dios. Pero dicen que Dios les ama, dicen que Dios los oye, dicen, cuando viven en pecado por no obedecer a Dios. Esa es la cuestión, hermanos. Que Dios mandó a ser discípulos. La gente tiene que ser enseñada. A la gente hay que enseñarle el evangelio. A la gente hay que enseñarle doctrina. Porque es por no saber la doctrina que nuestra mente se está confundiendo.
que cuando escuchamos a alguien y nos habla tonterías, le creemos, porque no tenemos doctrina. Por eso se necesitan los maestros. Porque un maestro en la Biblia, según la carta a los Efesios, es un doctor en teología. Alguien que tiene un grado muy alto del conocimiento de Dios, el cual enseña para la edificación de la iglesia. No es cualquier maestro, no es cualquier licenciado en teología, es un doctor en teología. Es alguien que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, el que Dios ha puesto para la edificación de su iglesia. No es cualquier maestro. No es cualquier título de seminario, no es cualquier título de teología, hermanos. Es una persona que está capacitada, porque Dios la ha llevado a ese conocimiento. Son años de estudio. Pero la gente se siente maestro con un titulito ahí. Y no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que debe ser una persona bien capacitada, perfectamente capacitada en enseñanza, en doctrina. Por eso Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Porque hay una cuestión espiritual cuando nosotros queremos una mentira, somos hechizados, eso es brujería. Una mentira trae brujería a tu vida. Así como la verdad te edifica y la verdad te trae vida, una falsa enseñanza, hermano, es guiada por la brujería. ¿Quién los hechizó para no seguir la verdad? Entonces ya estaban apostatando de la fe, porque apostatar de la fe es no seguir la verdad. ¿Y qué querían hacer? Querían que los gentiles convertidos al evangelio se circuncidaran, guardaran el sabbat y todas esas cosas, que es de los judíos, que es del pacto mosaico. No es pacto para los gentiles. Para eso se hizo el primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, para que se estableciera a través de los discípulos de Jesús, aquellos que estaban en preeminencia, Jacobo, Juan y Pedro. Ellos establecieron junto con Pablo, Bernabé y todos los discípulos lo que los gentiles debían de seguir en el evangelio. Lo único que tenían que seguir, y establecieron 4 cosas nada más. Los gentiles, nosotros somos judíos, somos gentiles, y por esa causa mucha gente allá afuera está disvariando. Si no conocemos nosotros doctrina, siempre va a haber dudas, y está bien, hermano, que haya dudas en nosotros, pero hermanos, no de doctrina, porque eso es lo básico. O sea, si tú no entiendes que solo Cristo salva, que solo es por la palabra de Dios, que solo a Dios debe de ser la gloria, que solamente es por fe la salvación, entonces nosotros, ¿cómo vamos a nosotros a recibir lo demás si no sabemos lo esencial? Solo es por la fe, no es por obras. No es por obras ni buenas ni malas. No es por eso que Dios te escogió. Él te escogió por su puritita misericordia. No hay nada bueno en ti. No estás aquí por bueno. Si no estás aquí por bueno, el día que le fallas a Dios, pues tienes que regresar, porque al final no estás aquí por bueno. Pero el diablo engaña a la gente y lo hace sentir indigno, porque cuando te sientes digno, cuando no tienes errores, pero pues aquí hay puro indigno. Aquí no hay dignos. ¿O tú de qué eres digno? ¿Qué mereces? Así una vez en un grupo me dijo una hermana, bueno, no era hermana, era una señora que estaba en un grupo. A ver, dígame usted, ¿qué merezco yo? Hijo, hermano, que se me mete el espíritu. Y le digo, usted merece el infierno. Eso es lo que usted merece. Pero si yo no me meto con nadie, si yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y el pecado nos separa de Dios, y la paga del pecado es muerte, y por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces su destino eterno es el infierno.
Ella quería que yo le dijera, ay, madrecita linda, es que usted ya es viejita, pobrecita, y nos guiamos por los sentimientos. No, yo le tenía que decir la verdad, porque si no ella viviera en un engaño y se iba a seguir en ese engaño y un día se iba a perder. El alcohólico, para empezar su restauración, debe de reconocer que es alcohólico. El pecador, para empezar su restauración, debe de reconocer que es pecador. Si usted no reconoce que usted estaba en pecado y recibe a Cristo, usted no va a ser salvo. Usted tiene que reconocer que usted es pecador, que le ha fallado a Dios, que ha dicho muchas mentiras, que tiene pensamientos malos, que tiene odio, rencor, ira, tiene raíces de amargura, tiene traumas de la infancia. Si usted no reconoce su condición, nunca va a ser salvo. Usted tiene que reconocer su condición. Si usted está tomando cosas que no son suyas, usted es un ladrón, tiene que reconocer su condición, ir delante de Dios y decirle, Señor, ya me di cuenta que soy un ladrón. Si usted está con su mujer y está con un amante, entonces usted es un adúltero. Usted tiene que venir delante de Dios y decirle, Señor, soy un adúltero, perdóname. Usted debe de reconocer su condición. Si usted es un mentiroso, tiene que decir, Señor, ya me di cuenta que mi padre es el diablo, porque el padre de la mentira es el diablo, y es el padre de los mentirosos en consecuencia. Entonces ya me di cuenta que mi padre es el diablo, y yo quiero que tú seas mi padre, perdóname. Pero si nosotros seguimos, hermano, jugándole al cristianito, pues entonces nos vamos a ir directitos al infierno. Porque ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún adúltero, aunque se diga cristiano, no va a heredar el reino de Dios. Por eso Dios nos ha dado el tiempo de nuestra vida para arreglar nuestra vida. Que le permitamos que Él arregle nuestra vida. Si nosotros no dejamos que Él arregle nuestra vida, lo único que va a pasar es que tú te vas a dar cuenta que te vas a ir al infierno, Porque Dios te ha dado tiempo. Y tú buscas pretextos. Ay, es que no tengo dinero. Ay, pastor, no me puedo casar porque no tengo dinero. Mangos, ¿qué? Tú no quieres compromiso y no quieres responsabilidad. Pero eso es lo que manda Dios, que estés bien con Él. Y si no te esfuerzas, que eso es más importante de estar bien con Dios que estar bien en cualquier otra cosa. Ah, pero si estás juntando para el coche. Ah, pero no te puedes casar. Ah. Si juntas para irte de vacaciones, pero no puedes juntar para irte a casar, para estar bien con Dios, para arreglar esa área de tu vida que está mal delante de Dios y que Dios te está dando chance y que no ha enviado juicio y que te está dando tiempo. Pero ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Cuántas veces has oído que Dios desea que tu matrimonio se restaure y tú te sigues negando y sigues poniendo pretextos? Vas directito al infierno. Te lo tengo que decir. No estoy aquí para agradar a los hombres, estoy para agradar a Dios. Y si no agradara a Dios, no sería un siervo de Dios. Prefiero muchas veces que la gente agarre su mochila y se vaya y sea encomendada a Dios en mi oración, a que yo quede mal delante de Dios. Yo se lo tengo que decir. Dios ha determinado un tiempo para que nosotros entremos en un proceso de santificación. Así que ya no le pongas pretextos. Ya no tienes pretexto delante de Dios. Si tú ya tienes más de 3 años en la iglesia y no has arreglado esa área, no tienes pretexto delante de Dios. Dios te va a acercar, te va a acercar, te va a acercar y te va a estar ahí constantemente diciendo, y me va a usar a mí para decirte otra vez que ya arregles esa situación en tu vida, que no pongas pretextos, que muevas lo que tengas que mover, que empeñes lo que tengas que empeñar, pero que cumplas con Dios. Porque eso es más importante en este tiempo. Porque Cristo viene. Tenemos que estar bien con Dios. Te vas a quedar. Ya están tocando el claxon de que nos subamos al camión y tú todavía estás. ¿Y si lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y para qué necesitamos un papel? Si al final Dios conoce nuestro corazón. Sí que es malvado y perverso.
Eso conoce Dios de tu corazón, que es malvado y perverso. Pero quiere que cambies tu corazón, que ya no pongas pretexto, y que la mujer se dignifique. ¿Se qué? A ver, Pancho, ¿te vas a casar conmigo, sí o no? No, jálale para allá, vámonos. Agarra tus cosas y te me vas, porque lo único que estás haciendo aquí es manchar mi vida. Ah, pero ¿cuántas mujeres han tomado esa decisión? No, ahí soportan al flojo, al indeciso, al falta de compromisos, al irresponsable, por acá dijeron. Sí, porque todo eso son. Ya no lo soportes. Así tuve una hermana en Cristo, hermano, en la iglesia donde yo nací. Y un día Dios los confrontó, punto final. Y Dios me usó. Y yo fui, no, yo no me ando con cosas. Y yo que voy y que le digo, a ver, hermano, ¿se va a arreglar con mi hermana o no? ¿Se casa o no? Ya, decídalo, hoy lo va a decidir. Y si no, agarre sus cosas y váyase para otro lado. Si sí, tome la decisión, porque el matrimonio es una decisión nada más. Yo decido casarme con ella. De aquí hasta el fin, pase lo que pase, las buenas y las malas, la salud y la enfermedad, lo próspero y lo adverso. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero hoy lo va a decidir, hoy se lo va a decir a mi hermana. A ver, dígaselo, de una vez. ¿O quiere regresarse allá? Órale. ¿Quiere pelear por su matrimonio antiguo? También es válido. Órale, vámonos. Pero hoy lo va a decidir. Pero no va a estar manchando la vida de mi hermana ni un día más. Y ese día dijo, pastor, la verdad no lo voy a hacer. Ah, bueno, pues entonces agarre sus garras, agarre su maleta y fuímonos. Y ya no se esté metiendo en la vida de mi hermana. Sean hermanos en Cristo, no está prohibido. Pero ya no esté manchando la vida de mi hermana. Y mi hermana, con su corazón destrozado, aceptó la voluntad de Dios. Y le dijo, está bien, adiós. Acepto la voluntad de Dios. Y si Él me quiere enviar un varón, lo voy a recibir. Y si no, así me voy a quedar toda mi vida, pastor. Adelante, hermana. Dios le bendice. Así que tú que estás escuchando esta palabra el día de hoy, quiero decirte algo. Dios ya te está poniendo un ultimátum. Y le está dando las herramientas a tu pareja para que se dignifique. ¿Quieres, chato? Ok, vamos. ¿No quieres? Fuímonos. Se acabó. Porque no podemos estar así, hermanos. Dios nos ha dado un tiempo. Dios supo que venimos así. Y nos dio un tiempo. Y nos estuvo instruyendo. Nos estuvo guiando. Nos estuvo diciendo de vez en cuando. De vez en cuando. Pero cuando ya es constante. También he sabido de gente que ha estado así en esa condición y de tanto oír que Dios los está acercando, prefieren irse a otra iglesia porque como allá no los conocen y no conocen su bola de pecadotes, allá van a contaminar a la demás gente. Y no aceptan la voluntad de Dios. No hacen lo que Dios dice, hacen lo que ellos quieren, como ellos lo perciben, como ellos lo dicen, como ellos quieren. No es así la vida cristiana. Tú estás jugando al cristianito y estás en un grave error. Consecuencias graves vas a recibir. Dios no puede ser burlado, con el diablo no se juega y es cuestión de tiempo. Yo esas historias ya las conozco, ya las vi y ya sé cómo terminan. Y a veces la gente se ofende porque como hemos visto su ejemplo, su mal ejemplo, y hemos visto los resultados, y a veces se los tenemos que citar a otra gente para que no caigan en los errores de esa gente, se sienten ofendidos y dicen que yo estoy hablando de ellos. No, yo solamente lo estoy visualizando para que todos lo vean y no caigan en ese error. Oye, hermano, David, ¿sabes lo que hizo? Adulteró, mató, mintió. Y aquí dice su nombre, David hizo esto y esto. ¿Para qué? La Biblia lo dice, para que todo lo que está aquí escrito nos sirva de ejemplo.
¿Para qué? Para que sobre nosotros no caigan estas cosas en nuestra vida. Así, hermanos, nosotros entendemos los propósitos de Dios, nuestra santificación, ahora más que nunca. Es una prioridad nuestra santificación. Y no es no fallarle a Dios, no es no equivocarse, porque Dios sabe que en esta vida vamos caminando y nos vamos manchando de repente. Pero tú puedes irte a lavar todos los días. ¿Cada cuándo te bañas? ¿Cada semana? ¿Te bañas diario? Miren, hermanos, hasta ahí hay señal. Si tú al día te bañas diario, diario tienes que ir con Dios y lavarte de tus pecados, diario. ¿Qué pasa cuando tú te dejas de bañar 3 días? Ni tu familia te aguanta. Tus pies no huelen, rugen. Si eso pasa, escuche esto, si eso pasa en la cuestión física, imagínense en la espiritual. Porque el pecado mancha, el pecado apesta. Y estamos en la presencia de Dios manchados y apestosos. Así venimos el domingo. Así vivimos nuestra vida cristiana. Pero sentimos que nos subimos al tercer cielo. Yo he escuchado gente, ¿cómo esa gente puede decir eso cuando está en pecado? Digo yo, ¿cómo puede ser posible? Viven en una fantasía, viven en la mentira del diablo. Hay que arreglar nuestra vida. Dile que está a tu lado, hay que arreglar nuestra vida. Por nuestro bien, dile. Sin que Dios, hermano, revelara sus propósitos en nuestra vida, nosotros no los conoceríamos. Es por eso que la gente no sabe qué hace aquí, no sabe el plan de Dios en su vida y no sabe ni a dónde va. Entonces se ponen a filosofar. Creo yo, pienso yo. Pero a los que Dios nos ha revelado sus misterios, sus discípulos, sabemos lo que Él hizo por nosotros, el propósito de Dios en nuestra vida y nuestro destino eterno. Todo este plan, hermanos, había sido perfectamente declarado por Dios, así como lo fue con Jesús. Por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros veamos esto. Acompáñenme al libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 46. Éxodo 12, 46. Vea qué precioso es Dios, hermano. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Vamos a leer desde el 43, hermanos, para que veamos el contexto. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Fíjese bien, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hayas circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Aquí Moisés estaba profetizando lo que pasaría con Jesús. A Jesús no se le quebró ningún hueso. A Jesús no se le quebró ningún hueso. Ahí hay servidores, hermano, no pasa nada. Desde Moisés ya se había profetizado lo que iba a suceder
con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, más de 3,000 años, a 3,000 años. Oiga, Estados Unidos se fundó poco más de 500 años. Oiga, 3,000 años atrás. Y ya se había hablado acerca de Jesús. Porque Él es nuestra Pascua. Y al animalito sacrificado no se le quebraba ningún hueso. Y a Cristo no se le quebró ningún hueso. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 36. Juan 19, 36. Juan 19, 36. Vean lo que dice. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Ve, hermanos, cómo mucho antes de que sucedieran las cosas de parte de Jesús ya estaban escritas. Muchísimos años atrás. Vaya al Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Fíjese lo que dice: perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Esto ya había sido declarado, lo que le iba a suceder a Jesús en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos los llamaron perros. ¿Sabía usted que los judíos a los gentiles les llamaban perros? Pablo se lo cambió a los judíos. En sus cartas dice que los perros son los judíos. Ahora sí que le reviró. Y le dijo a esa iglesia: cuídense de los perros, hablando de los judíos, que querían judaizar a todos aquellos que venían a Cristo. Y querían que ellos se circuncidaran, guardaran el Sabbat y todas esas cosas de la ley de Moisés. Así es que, hermano, no siga a los perros, siga a Dios. Ya había sido profetizado esa cuestión. En el Salmo 69, más adelantito, Salmo 69, ahí en el versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. Mateo 27, 34. Vamos a ver si fue cierto. Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Ve cómo todo esto sucedió antes fue dicho y sucedió. Salmo 22:1. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras traducidas en hebreo. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Las palabras de Jesús, en Mateo 27:46 fueron: Elí, Elí, lama sabactani, que es arameo,
que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Y así, hermanos, podemos irnos a todas las citas que yo tengo aquí. Tengo Salmo 37, 7, Salmo 12, 10, Zacarías 9, 9, Salmo 16, 10, y todas estas hablan de lo que le iba a suceder a Jesús en este último día, el cual él había profetizado por tercera vez acerca de lo que le iba a suceder. Jugaron con mi ropa, se burlaron de mí, me escupieron, me insultaron. Todo eso ya estaba escrito. Dios en la eternidad, por su beneplácito, nos hizo saber los misterios y nos los deja ver el día de hoy para convencernos a nuestro espíritu de que estamos en el verdadero, en su Hijo amado Jesús. Que no estamos siguiendo una religión, sino que estamos siguiendo al dador de la vida, que es Jesucristo. Estamos siguiendo los pasos de Jesucristo. Creemos realmente en Dios porque estamos creyendo en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso dice Juan: y estamos en el verdadero, en su Hijo amado Jesús. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5. La comunión de Jesús, hermano, con el Padre y el querer conocer su propósito en su vida, lo llevó a saber qué tenía que hacer. O sea, una labor, el tiempo preciso de la labor, que era subir a Jerusalén y terminar su obra. Jesús sabía lo que iba, porque conocía el propósito, el plan y el destino de Dios para su vida. Porque él estaba en comunión con Dios. Él no hacía nada sin la voluntad de Dios. Y así debemos de ser los siervos de Dios. Los siervos de Dios no debemos de hacer las cosas porque otros las hacen. Nosotros debemos de hacer las cosas porque Dios nos manda hacerlas. Porque por eso terminamos haciendo lo que los hombres hacen y no lo que Dios manda. Porque el propósito de Dios para todas las iglesias es diferente. La visión que Dios ha dado a las iglesias es diferente. Pero por el hecho de tener diferente función, no estamos separados del cuerpo. Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Porque no soy pie, no soy parte del cuerpo. Dios tiene diferentes funciones en las iglesias. Por eso a mí no me gusta compararme con nadie, porque el propósito de Dios para mi iglesia puede ser diferente a la de otra. Podemos tener cosas en común como la evangelización, el ir a predicar, el hacer eventos masivos para proclamar y glorificar el nombre de Cristo, pero los propósitos en mi iglesia son diferentes. Y yo por eso respeto a las iglesias y respeto a los pastores, porque sus propósitos son diferentes. No todos vamos a ser mano, ni todos vamos a ser pie, pero nos debemos de amar y respetar los unos a los otros, fomentando la unidad, fomentando la coinonía, fomentando la ayuda mutua, en las cosas que concordemos, en las que no, pues yo me hago un lado porque yo en eso no concuerdo, pero no por eso estoy fuera del cuerpo, solamente que el propósito de mi iglesia, mis propósitos no están ahí. Pero no por eso nos dejamos de llamar hermanos, no por eso nos dejamos de amar, no por eso no tratamos de estar juntos. Es algo que nosotros debemos de aprender, y el día, hermano, que los siervos lo entendamos, las iglesias van a vivir unidas y no separadas. Porque la separación de la iglesia es una obra satánica. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Pablo les dijo: ¿qué acaso está dividido Cristo?
¿Qué porque no te bautizó Cefas o porque no te bauticé yo, porque no te bautizó Crespo, no eres parte de la iglesia? Si aquí no importa dónde te hayas bautizado, aquí importa que tú eres parte de la iglesia. Es que yo me bauticé en Betania, ¿me puedo bautizar aquí? Hermanos, ya se bautizó, ¿para qué? No se está bautizando para ser parte de esta congregación, usted se bautiza para ser parte del cuerpo de Cristo. Si ya lo hizo, está bien. Ahora, si no sabe por qué lo hizo, entonces vángase para acá y déjeme le explico. Pero no tiene que otra vez meterse al agua, porque ya lo hizo. Porque lo único entonces que está mostrando es que no tiene fe. Jesús, hermanos, tuvo todo el tiempo sabido de estas realidades, incluso antes de que siquiera sus verdugos supieran el plan redentor de Dios. Él ya lo sabía, Él venía de la eternidad. Conforme Él avanzó en la vida, las cosas del reino de Dios le fueron reveladas, de tal manera que cuando Él llegó a la culminación de su obra, Él ya sabía todas las cosas. ¿Saben cómo lo expresó Pedro, hermano? Siempre Pedro, ¿verdad? Ese cuate, de veras. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y lean el versículo 22 y 23 hasta el 24. Miren, 22 dice: israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. O sea, ¿por quién debemos ser aprobados? Por Dios, no por los hombres. Los hombres nos pueden despreciar, nos pueden menospreciar, pueden creer que nosotros no tenemos nada y X, pero nosotros de quien tenemos que ser aprobados es por Dios, no por los hombres. Y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. ¿Quién hizo? Dios. No las hizo Jesús, las hizo Dios por medio de Él. ¿Quién hace las cosas en nosotros? Dios. ¿Por medio de quién? De nosotros. Pero Dios lo hace entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A entregado, vean, entregado, tiempo pasado, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pues esto ya Dios lo había hecho. Dios ya lo había hecho, estaba por suceder y sucedió. Ya lo había hecho Dios. Prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, o sea, es decir, que resucitó, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y entonces les cita las escrituras para que ellos se den cuenta que esto ya estaba escrito, y les dice: pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, vean la palabra santo en mayúscula, diciendo que Jesucristo es santo, así como Dios es santo, Cristo es santo y santo el Espíritu Santo. Dice: que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás del gozo de tu presencia. Todas estas palabras escritas, hermanos, en el Salmo capítulo 16, versículos del 9 al 11. El determinado consejo. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se dan cuenta? Dice el versículo 38. Pedro les dijo, el 36, vamos a leer del 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha hecho Señor. Vean la palabra Señor en mayúscula, hermano. Señor y Cristo. O sea que le dio dos títulos: el de ser el Señor y el de ser el Mesías o el ungido de Dios. Esos son los dos títulos que obtuvo Jesús, Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué debe de causar el que nosotros sepamos que hemos ofendido a Dios, que hemos escupido su rostro, que hemos obrado mal contra aquel que nos ha dado de comer todos los días? Nuestro corazón se debe de compungir, se debe de doler. Por eso dice que ellos se compungieron, o sea, les dolió su corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos. Ahí ya se identificaron, ni parientes eran, y después al revelárseles la verdad, dijeron hermanos, como diciendo, recíbanlo, ¿no? Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Porque si nadie reconoce su condición y se arrepiente, no puede ser salvo. Y bautícese, porque el bautismo es el primer acto de obediencia a Dios. Es con el que damos testimonio que morimos a nuestra vida pasada. Cuando entramos en el agua, morimos a nuestra vida pasada porque hemos sido redimidos con su sangre. Nuestros pecados han sido perdonados y es una señal física de algo espiritual. Entonces entramos al agua y ahí morimos a nuestros pecados junto con Cristo en la cruz, y cuando salimos del agua es un símbolo que hemos renacido, otra vez nacido de nuevo a una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que yo les explicaba en los campamentos a los jóvenes. Acabas de dar el primer paso. Recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero Dios pide que des el segundo paso, que te bautices, porque vas a dar testimonio delante de los ángeles y de Dios y de todos los testigos que van a estar ahí, que tú renuncias a tu vida pasada. Es decir, que si robabas, matabas, mentías, no sé lo que hayas hecho, mataste, lo que hayas hecho, renuncias a eso. Y estás dispuesto a esforzarte cuando sales del agua a vivir una vida nueva. Por eso es importante el bautismo, porque es un testimonio de fe. No es un acto religioso, es un acto espiritual, donde se da testimonio de nuestra fe, que estamos dispuestos. Entonces la gente que no se quiere bautizar, lo único que está diciendo es que no está dispuesto a renunciar a su vida pasada y quiere seguir haciendo lo que hace antes. Entonces lo que hizo de recibir a Jesús fue falso. Él no tiene a Jesús, él no ha nacido de nuevo, porque el testimonio de fe de que hemos nacido de nuevo son las aguas del bautismo. Y solo eso se lleva a cabo cuando Dios nos convence que hemos nacido de nuevo y dispone nuestro corazón a obedecerlo. Así que si usted ya hizo eso, qué bueno. Porque usted está dispuesto a renunciar a su vida pasada y está dispuesto a esforzarse a vivir una vida nueva en Cristo. Por eso Pedro les dice: bautícense cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo. A ver, en Marcos 16 dice que nosotros nos debíamos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice que Pedro les mandó a que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Aquí hay una cuestión teológica muy bonita, hermanos. Si nosotros vemos el contexto y el principio, ¿a quién les estaba hablando? A los judíos. Ellos sí creían en Dios y ellos sí sabían que existía el Espíritu Santo, pero no creían en Jesucristo. Entonces, para dar fe de Jesucristo, tenían que ser bautizados en el nombre de Cristo, porque ellos ya conocían a Dios y sabían del Espíritu Santo. Por eso les mandó solamente que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, porque ellos eran judíos.
Pero a todos los gentiles, nosotros ni conocemos a Dios, ni sabemos la existencia del Espíritu Santo, y ni tenemos a Cristo. Entonces tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todavía hay otra cuestión teológica más tremenda, Pero no voy a entrar ahí, porque para eso le invito a que vaya al instituto, para que sepa esa tercera cosa que le va a fundir su cráneo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque dice Juan 16, en el nombre del Padre, coma, ahí usamos la famosa gramática, en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo. Y ese nombre usted lo va a descubrir ahí en el instituto. ¿Cuál es? El mismo nombre del Padre es el mismo nombre del Hijo y es el mismo nombre del Espíritu Santo. Eso no le quiero fundir el posible esta mañana. No quiero que llegue allá a su casa balbuceando. Mejor nos vamos despacio. Yo lo invito a que vaya al instituto, hermano. Por eso usted tiene que aprender, hermano. Porque van a venir los testigos de Jehová y le van a decir que ese nombre es Elohim, Adón, y le van a echar un chorizo ahí. No. Usted le dice, no, mira, por esto, papá, ¿qué hubo? A mí no me mareas, Felipe. Por tal motivo, entonces, hermano, Jesús reveló su propósito, el plan de Dios para su vida y su destino. Y lo describió en el verso 18 de Mateo 20. Por eso, mire hasta dónde tenemos que ir, hermanos, para agarrar dos versículos. Dice después, Mateo capítulo 20, versículo 18. Ahora subimos a Jerusalén. Esto se lo dijo aparte a sus discípulos. Les estaba revelando un misterio. Ahora subimos aparte a Jerusalén y les dice el misterio. El Hijo del Hombre, es decir, el servidor de la humanidad, será entregado a los principales sacerdotes. Ya sabemos que fue Anás y Caifás. Y a los escribas, porque eran los miembros del concilio. Dice, lo condenarán, pero vean, hermano, cómo dice, habla en segunda persona. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que Jesús está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está revelando este misterio en la boca de Jesús. Por eso dice, lo condenarán. ¿Por qué no dijo me condenarán? ¿Por qué dijo lo condenarán? Porque estaba el Espíritu Santo en él diciendo estas palabras. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Porque Jesucristo vino 100% hombre. Y si no es por el Espíritu Santo que le revelaba todas las cosas y que Él hablaba por el Espíritu Santo, esto no hubiera sido revelado. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de Él. ¿Se siguen burlando de Jesús? Se siguen burlando. No es nuevo que la gente se burle de Dios, hermano. No es nuevo que la gente haga tonterías con la Biblia y la queme y haga. Lo siguen haciendo. ¿Y por qué los llama gentiles? Porque es gente sin Dios, gente sin propósito, gente sin un plan de Dios y sin esperanza, sin destino eterno. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de Él, lo azoten. Ahora, ¿qué representan los azotes? Los azotes representan nuestros pecados. Cada vez que tú pecas, es como si tomaras el látigo y le dieras un latigazo a Jesús en su espalda. Por eso un día, hermano, yo en mi vida dije, basta, por mi causa jamás nadie va a levantar el látigo y te va a pegar a ti, Señor. Yo no sé los demás. Si quieren vivir en pecado y si quieren levantar el látigo contra ti, pero por mi causa jamás, nunca más. El día que tú entiendas eso, que cada vez que pecas estás dándole a Jesús en su espalda. Ahí vemos la pasión de Cristo, estamos chillando. Oh, Jesús.
Lo que te hicieron, maestro. Y cada día andas en pecado dándole latigazos. El día que entiendas eso, te vas a apartar del pecado. No vas a querer que tu maestro sea humillado. No vas a querer que tu maestro sea latigado. No vas a querer que tu maestro sea sacrificado por tu causa. Por los demás no me importa, pero por mi causa no. Prefiero sufrir el oprobio. Prefiero que por causa de él me sufra una cuestión, pero yo no voy a levantar la mano en contra de nadie. Porque yo no quiero levantar el látigo en contra de mi Señor, ni escupir su rostro, ni que nadie se burle de Él. Por mi causa no. Yo no sé los demás, por mi causa no. Esos días, un día, hermano, ojalá haga rema en tu corazón. Y el día que vayas a cometer un pecado digas, no, mejor no. Porque está la tentación. Estar en tentación no es pecado. Jesús fue tentado. O sea, ser tentado no es pecado. Que sientas la atracción, que estés ahí, que te estés meneando ahí, que digas, Dios, sosténme. Y en ese momento ya no lo haces. Entonces pasaste la prueba. Entonces la corona que reciben los fieles al Señor la recibirás. Pero ojalá un día la iglesia de Jesucristo entienda esto, hermano. Por eso dice, ahora subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Todo esto sucedió, hermanos, en la fiesta de la Pascua, porque tiene un simbolismo espiritual, porque Jesucristo es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero inmolado. Su sangre derramada no iba a ser puesta en los dindeles, iba a ser puesta en nuestra vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo no es un fetiche de protección. La sangre de Jesucristo bíblicamente nos limpia del pecado. Quien te protege es Dios. Pero tú eres protegido porque estás en el reino de Dios. Pero salte del redil, salte del reino de Dios y eres presa fácil del maligno. Y no te preguntes por qué te pasan las cosas, porque las cosas te pasan porque te saliste del redil, porque estás separado de Dios, porque vienes a la iglesia pero vives en pecado, estás separado de Dios. Espiritualmente estás separado, materialmente estás aquí, pero espiritualmente estás fuera del reino de Dios. Y hay que estar dentro del reino de Dios, no fuera. ¿Cuál fue entonces el propósito? Subir a Jerusalén. ¿Cuál fue el plan de Dios? Versículo 19. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Ahí está el propósito. ¿Y cuál fue el destino? Pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará, lo cual marcaría el precedente de la fe en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Versículo 12 en adelante. Escuche, pero si se predica que Cristo resucitó, o sea, ¿qué debemos de predicar? Que Cristo resucitó. Quien está predicando de Cristo tiene que decir que Cristo resucitó. Si no, yo dudo que esté predicando el Evangelio. Sí, podemos dar prédicas sobre enseñanzas bíblicas, es válido. Pero si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que declarar que Jesucristo resucitó. Si estamos enseñando específicamente el plan de salvación a la gente, le tenemos que decir que Cristo resucitó. Por eso Pablo dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, o sea, había gente que no creía en la resurrección, que Cristo había muerto y no había resucitado. Aún en ese tiempo, a pesar de las pruebas indubitables que se describen en las Escrituras, a pesar de que se le apareció a más de 400 personas a la vez, aún ni así había gente todavía incrédula, como hasta nuestro tiempo lo hay. Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Por eso yo les estaba diciendo que el destino estaba marcando o marcaría el precedente de la fe en Cristo, que Cristo resucitó. Hermanos, hay gente que quiere decir que Cristo no vivió, que Cristo no existió. Pero aquí lo importante es que se compruebe que Él no resucitó. Y eso no ha sucedido. Nadie, todos han especulado, todos han dicho su forma de pensar, pero nadie lo ha comprobado con hechos, no con palabras. Entonces hay gente atea que dice que Cristo no vivió y no resucitó, pero nada más lo dice, pero no lo comprueba, porque el día que alguien lo compruebe, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Pero como eso no ha sucedido, entonces nosotros sí somos dignos de toda conmiseración. Nadie, que no te vengan con cuentos, Cristo no existió, Cristo no resucitó. Y a ver, nadie lo ha comprobado. A ver, maestro, nadie lo ha comprobado eso. Porque usted lo dice. Usted nada más lo dice, pero no lo ha comprobado. Porque el día que usted lo compruebe, en ese día se acaba el cristianismo. Porque aquí lo dice 1 Corintios 15, capítulo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero esto solamente descubre que esa gente vive en sus pecados, porque dice, aún estáis bajo vuestros pecados. Porque solo la gente que vive en pecado dice que Cristo no resucitó y que nunca existió. Esa gente es porque vive en el pecado. ¿Ya vio cómo la Biblia es bien sabia, hermano? Cómo la gente puede decir, hermano, tonterías, pero la Biblia, hermano, esto fue escrito más de 2000 años. Y estas palabras siguen siendo latentes de generación en generación. ¿Cómo es posible que la gente diga tonterías? Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Pero ahora, o sea, mucha gente nos tiene en ese concepto de lástima. Ah, sí, son cristianos y nos hacen como si fuéramos ignorantes, como si y nos tienen por lástima. Pero miren lo que dice Pablo, hermanos. Pero ahora en Cristo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué somos? Primicias de los... Cristo es primicia de los que murieron y es hecho, pues, por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o todos vivirán. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, todo poder. Dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Que es enemiga de Dios. Entonces, ¿cómo la gente se atreve a, según creer en Dios y creer en la muerte, cuando la muerte es enemiga de Dios? Esa es una falacia, es una tontería. No puede decir la gente que cree en Dios y cree en la muerte, porque la muerte, según este pasaje, es enemiga de Dios y nosotros la vamos a vencer. Y dice el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a su Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará por voluntad
al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es decir, que esto es maravilloso, porque el amor de Dios se hizo tres y empezó, hermanos, un plan y proyecto maravilloso en la vida de los creyentes, pero llegará un día en que se unirá de nuevo. Wow, te va a fundir esto el fusible, pero ni modo, un día se te va a prender. Así que el plan de Dios, hermanos, es ser redimido por su Hijo a través de la fe en su sangre, el ser santificados, para que el destino eterno del ser humano cambie. Porque ¿cuál era el destino eterno del ser humano? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, Juan 3, del 13 al 15, dice que ahora nos es otorgada la vida eterna por la fe en Jesucristo. Y el destino cambia entonces de nuestra vida. Ese es el plan de Dios para la gente. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. En Adán vino el pecado, pero en Cristo viene la salvación. Ese es el plan de Dios de redención para la humanidad. Tú ya no tienes que hacer nada, ningún sacrificio. Cristo lo hizo todo y Cristo lo estaba anunciando de antemano en este pasaje que leímos. Todo este plan redentor de la humanidad fue diseñado desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, a ver si no te fundo los fusibles, Cristo fue crucificado, iba a ser crucificado y lo crucificaron. Nuestra salida entonces del juicio y condenación eterna es nuestra salvación. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. En el contexto, Pablo habla de los judíos, de los gentiles y del pecado del mundo. Por esa causa estábamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3 sigue diciendo Pablo que hemos sido redimidos gratuitamente por su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que en el capítulo 4 el apóstol Pablo nos enseña el ejemplo de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, se le atribuyó la justicia. Y como somos hijos de Abraham, todo este mundo, los chinos, los coreanos, los africanos, los mexicanos, los colombianos, los estadounidenses, todos somos hijos de Abraham. Todos venimos de esa descendencia. Todas las mezclas que han habido en el mundo, ¡fum!, todavía desde el diluvio de Noé, los 3 hijos de Noé, de ahí vino todas las naciones del mundo, todas. En Abraham vinieron los propósitos y la promesa de 2 hijos de Abraham, Isaac, Ismael y Jacob. Y ya de ahí venimos todos. Pero unos son los que no son de la promesa y otros son los de la promesa. Pero esa promesa se extiende a través de Jesucristo, del plan y del proyecto de Dios de salvación para toda la humanidad. Dios, hermanos, otra vez lo vuelvo a decir, no estaba obligado a salvar a nadie. Pero fue su misericordia y su amor que hizo un plan. Y en un tiempo de la vida envió a su Hijo para revelarnos el misterio del plan de Dios hecho en la eternidad, para que a través de su muerte, su sacrificio en la cruz, pudiéramos tener redención. Es decir, que se diera el pago por nuestros pecados, porque el problema del ser humano es el pecado. Y Dios trajo esa redención, pagó por nuestros pecados para que nuestro destino fuera diferente.
Así es que nuestra salida de este juicio y condenación eterna es nuestra salvación, proveída por Jesucristo. Finalmente, hermanos, quiero leer el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y con este pasaje finalizamos el día de hoy, hermanos, dándole muchas gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, y que nos dé el entendimiento de lo que Él hizo, para que nunca se nos olvide y siempre en nuestra vida esté ese sacrificio de Jesús, que lo habló desde antes que sucediera. ¿Qué te parecería conocer el día que vas a morir? ¿Cómo vas a morir? ¿En dónde vas a morir? No, ya estuvieras traumado. Hay gente que quiere saber eso. ¿Para qué? Si con el COVID no la veías, imagínate, el día que sepas. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36, que estábamos leyendo anteriormente. Porque es lo que hizo Jesús. Nos pone en la condición de los judíos. Porque dice que ellos entregaron al Mesías. Ellos lo crucificaron al dador de la vida. Ellos lo llevaron a la cruz para ser sacrificado, para ser humillado, para ser escupido, para ser insultado. Y lo que nosotros en ese tiempo tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué debemos de hacer? Porque nosotros, tanto como los judíos, nosotros los gentiles también le fallamos a Dios. Y como era algo que tenía que ser revelado al corazón de la gente, porque era un misterio, el plan de Dios, el propósito y el destino humano, Pedro se lo revela en el versículo 36. Y por causa de todo lo dicho anteriormente, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor y Él es el Mesías. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: vean lo que mandó, hermanos. Les dijo que dieran 2 pasos. El primero es el arrepentimiento. Mi pregunta es: ¿ya te arrepentiste realmente en tu corazón de lo que hiciste en tu vida, lo que has hecho? ¿Estás realmente arrepentido? Segundo, ¿ya has dado fe de ese arrepentimiento? Por eso les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Si realmente queremos el perdón de nuestros pecados, no basta decirle a Dios: perdóname. Te tienes que arrepentir y tienes que dar un paso de fe que haga ver que estás arrepentido. Por eso Juan el Bautista les decía: vayan y hagan actos de arrepentimiento. O sea, pasos de fe que muestren que realmente están arrepentidos. A mí no me basta que la gente me diga: pastor, estoy arrepentido. Yo les digo: ahora quiero verlo. Es decir, que ya no sigas haciendo lo que estás haciendo. Porque si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, no estás arrepentido. Tu destino eterno es el infierno. Porque el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Y entonces dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si no está arrepentido y no ha hecho una obra fiel de arrepentimiento. Y el Espíritu Santo, hermanos, es algo que tú y yo necesitamos siempre, toda la vida. Porque para vosotros es la promesa. Les estaba señalando que la promesa era para Israel. Y para vuestros hijos. Y escuchen, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Otra traducción es invite. Porque lo que Dios hace a la gente es invitarla al reino de Dios. Y hay gente que se excusa y pone pretextos y no quiere venir al reino de Dios. Que porque va a dejar de hacer ciertas cosas. Oiga, y voy a dejar de escuchar esa música, y voy a dejar de bailar, y voy a dejar de comer carne, y voy a dejar de tomar, y empiezan a poner pretextos. Cuando lo único que tienen que hacer es tomar la decisión de que si te están invitando a una fiesta, pues simplemente así pongas tu corazón, digas yo voy. Así es el llamado de Dios, es la invitación a una fiesta, a la boda del Cordero, donde Jesucristo se va a casar con su iglesia e invita a ser parte de esa iglesia que se va a casar con Cristo, a ser parte principal de la boda, porque no te está invitando a ser un invitado normal que va a estar sentado en una silla. Él te está haciendo la invitación que seas parte de la iglesia que se va a casar con Él. Y los principales en una boda es el esposo y la esposa, no son los invitados. Los invitados ya están ahí, son los ángeles de Dios. Nosotros, aunque nos está invitando, no nos está invitando a estar sentados en la silla, sino a ser parte de la esposa que se casa con Él. A ser principales invitados. Esa es la invitación de Jesús a la gente. Y la gente pone pretextos. Tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de hacer. Es hasta que venimos a las Escrituras y vemos que todo nos es permitido. Solamente que Dios dice que no todo nos conviene. Todo nos es lícito. O sea, para nosotros nada es malo. Por eso dice todo es lícito. Pero dice no todo te conviene y no te debes de dejar dominar por nada. Entonces ahí encontramos ciertos lineamientos y principios que nos ayudan a vivir una vida correcta en Cristo. No es la vida en Cristo, no son prohibiciones. Si tú piensas que la vida en Cristo son prohibiciones, tú estás bajo la ley, porque la ley son prohibiciones. La vida en Cristo no son prohibiciones. Tenemos libertad. Pero Dios regula nuestra libertad para no convertirla en libertinaje. Es diferente. Es algo que nosotros debemos de afirmar en nuestra doctrina y en nuestra comprensión. Dios no nos prohíbe nada, pero nos aconseja lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque si tú haces lo correcto no vas a tener consecuencias, pero si tú haces lo incorrecto tendrás consecuencias. Es simplemente eso. Pero Dios no te prohíbe nada. La vida en Cristo no son prohibiciones, hermano. Eso lo enseña la religión. Y nos pone un saco, una vestimenta de falsa piedad, pensando que porque nos retenemos de ciertas cosas somos más aceptos delante de Dios, cuando Dios nos escogió por su bendita misericordia y gracia, no por nuestros méritos. Y así nos va a recibir arriba sin méritos,
Por eso pone Jesús el ejemplo de dos que van a ser divididos y a uno les va a decir, porque no me diste de comer y no me diste de beber. Y ellos se van a justificar. ¿Cuándo fue eso? Porque ciertamente tenemos que hacer buenas obras, pero no son para salvación. La salvación ya la tenemos. Las buenas obras son el paso de nuestra fe que muestra que hemos sido salvos. Por eso obramos bien, no porque seamos buenos. Es por lo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a hacer cosas buenas. No hay nadie bueno en este mundo. Todo eso le enseña la religión, hermano. Las obras. Y entonces tú te sientes más acepto delante de Dios si hoy lloraste 4 horas, si hoy lloraste 8 horas. Y no es que está mal la oración, pero hermanos, una persona que ora 8 horas debe de tener grandes resultados, cosas poderosas en su vida. Porque yo he oído una oración de escasos 6 segundos que ha dado vida eterna a un hombre. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Cuánto duró esa oración? Le dio la vida eterna. Y no tuvo que hacer absolutamente nada. Solamente creer en Jesucristo. Eso es lo que nos da la salvación. Esa es la promesa de Dios. Que tenemos vida eterna. No vida temporal. Vida eterna. Pero si todavía, a pesar de lo que Dios dice, la gente dice que su salvación se pierde, hermanos, que Dios los guarde, porque van directitos a otro lugar, porque lo único que están mostrando es que no han creído las palabras de Jesucristo. Y si no, escuchen esto. Está el apóstol Juan hablando. Póngase de pie. Vea lo que dice Juan. No lo busque, solamente escúchelo. Deje sus cosas ahí. Disponga su corazón, su alma, su espíritu. Escuche lo que dice Juan. Se lo voy a leer para que le quede claro. Porque esto no lo dice, hermanos, una denominación cristiana. Tampoco lo dice, hermanos, una secta. Ni tampoco lo dice una creencia, ni un sistema de pensamiento. Esto lo dijo Juan, el discípulo amado de Jesucristo. Y en el capítulo 5, en el versículo 13, escuche esto. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Dios lo guarda. ¿Quién te va a guardar? No es la sangre, ¿verdad? Es Dios. Aquí dice que es Dios. Y Dios te guarda porque tú has creído en Él. El maligno, ¿qué? No te toca. Entonces, ¿por qué los toca? ¿Por qué quieren ser liberados cada semana? Porque a lo mejor no son de Dios, hermano. Porque según la promesa,
Aquí dice claramente que el que ha creído en Jesucristo tiene vida eterna y el maligno no lo toca. Así que yo por eso confiadamente siempre digo que no hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay vudú, no hay demonio que pueda tocar a los hijos de Dios. Y no lo digo nomás porque sí, sino porque aquí dice y porque yo sí lo creo. El maligno no me toca. Diga conmigo, el maligno no me toca. Por eso él dice, sabemos, lea este pasaje en su casa y póngale una raya todas las veces que dice Juan, sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces, el que ha cometido pecado es porque el maligno lo tocó. ¿Y por qué lo tocó? Porque él abrió la puerta para ser tocado. Pero el que está guardado por Dios, el que vive en Cristo, el que está en Cristo no puede ser tocado. El que no está en pecado no puede ser tocado. Entonces, si el enemigo te toca, es porque estás en pecado. ¿Ya entendiste? Por eso Dios nos pide que nos apartemos del pecado, porque abre la puerta para ser tocados por el maligno. El maligno no nos toca. Escuche el 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, no nosotros, el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, otra vez, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso debe de quedar tatuado en nuestro corazón. 3 cosas que hay aquí. Primero, que dice aquí que nosotros tenemos vida eterna. Segundo, si estamos en Él, el maligno no nos toca. No podemos pecar, porque lo que abre la puerta a que el maligno nos toque es el pecado. No nos toca. Y tercero, que debemos de tener la comprensión, el entendimiento que estamos en el verdadero Dios, Jesucristo. Él es la vida eterna. Vea cómo primero nos menciona la vida eterna y concluye diciendo vida eterna. Por eso, hermanos, la gente que sigue pensando que puede perder la salvación está en una tragedia de vida, porque no ha creído lo que aquí dice. Y el que no ha creído las palabras de Jesús, ¿cómo puede ser salvo? Explíqueme usted. Si la salvación es por la fe en Jesucristo, es decir, en lo que Jesucristo dijo, y la gente no cree eso, entonces ¿cómo dice que es salvo? No ha creído en el testimonio que ha dado el Padre acerca del Hijo, de que en Él tenemos vida eterna. Hermanos, siento decirles a gente que va directita al infierno, porque nunca creyó. Porque la salvación del hombre crucificado en la cruz fue por fe, fue porque creyó en Jesucristo y lo declaró Curios, Señor o Dios. Señor, cuando él dijo Señor, es la palabra Curios, que significa 2 cosas: el Señor de su vida y el Dios de todas las cosas. Curios, Señor. Nosotros leemos en español Señor, pero en griego es Curios, el Dios. Le dijo Dios, cambie Señor y póngale Dios. Entonces este hombre le dijo: Dios, acuérdate de mí.
Oye, había un hombre sacrificado, quebrantado, herido, lastimado, con las últimas gotas de su sangre siendo derramadas en el madero. Y este hombre lo reconoce y le dice: ya me di cuenta, tú eres Dios. Y le dice: Curios, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Por eso Jesús volteó, estaba sufriendo, estaba agonizando. Ya no había fuerzas en su cuerpo, y todavía alcanzó a voltear su rostro y a proferir unas palabras y decirle: yo puedo imaginar palabras entrecortadas, adoloridas, lastimeras, diciéndole: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la condenación, que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso yo digo con certeza esas palabras, que la gente que está dudando de su salvación es porque nunca la ha tenido y está en una tragedia y va directita al infierno, porque no ha creído en las palabras de Jesucristo. Él nos ha dado vida eterna. Tenemos vida eterna. Estamos en el verdadero, en el único Hijo de Dios. Él es la vida eterna. Yo no sé en quién hayas depositado tu fe, porque hay gente que tiene depositada la fe en las denominaciones, pero no en Cristo. Hay gente que tiene depositada su fe en las filosofías, en las religiones, en cierto tipo de santos. Hay gente incluso que ha puesto su fe en la muerte, el enemigo de Dios. ¿Cómo? Y a esas personas es a la que Dios llama hoy y les dice: arrepiéntete y conoce al verdadero Dios, a Jesucristo, quien te otorga vida eterna, para que tú empieces a caminar en un propósito, en un plan divino, y al final tengas un destino eterno con Él. Así es que en esta hora, si tú vienes por primera vez, yo te invito de corazón: ven a Cristo. Esta es la invitación. Pero tú tienes que dar un paso de fe y venir aquí al frente y decir: yo quiero. Porque yo también un día estuve como tú. Un día yo estuve sentado así como tú allá atrás, en una iglesia, y el pastor hizo la misma invitación y dijo: da el paso de fe. Y yo tuve que venir al frente para dar fe delante de todos los testigos, delante de Dios y de sus ángeles y de su hermosa presencia, que es el Espíritu Santo, que está en este lugar, para dar fe de que yo recibía y que estaba arrepentido de mis pecados, que yo ya no quería ser lo que era. Aleluya. Dios te bendiga, joven. Alguien más, Dios les bendiga. Ya viene otra persona. Vengan, vengan. Allá viene otra persona, vengan, vengan, Dios les bendiga. Estamos en el verdadero. Dios les bendiga, venga. Dios les bendiga. Estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Él es la vida eterna. Venga, venga, Dios les bendiga. Alguien más. Hoy es día de salvación. Es el propósito por el cual nos reunimos. Que Dios dé la oportunidad de salvación para sus vidas.